Detente. No continúes leyendo por inercia. Lo que voy a revelarte solo podrá entenderlo aquel que se atreve a cruzar los umbrales de la apariencia y asomarse al abismo de lo real. Hay un aviso, un susurro que pocos escuchan y te lo advierto menos aún comprenden. Si alguna vez has intuido, en la penumbra de una noche callada, la presencia de patrones en lo invisible, esta invitación es para ti. La mayoría simplemente sigue su día, arrastrados por la corriente ciega de lo cotidiano, sin detenerse. Pero detente tú, en este preciso instante, si algo reclama tu atención. Hay un enigma latiendo con desesperación por ser descifrado. ¿Sientes la vibración? El ligero estremecimiento que recorre el camino desde la base de tu columna hasta la coronilla. No es casualidad, es el eco de una antigua llamada. Imagina ahora que, entre la monotonía de un reloj digital, entre los números anónimos de facturas, direcciones o teléfonos, un símbolo reaparece persistente, casi terco hasta el cansancio. Tal vez es el 1211 o tal vez otro código, pero el signo es inequívoco. El universo conspira discretamente para que despiertes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tú? Hay quienes dirán que solo son coincidencias, destellos fortuitos en la vasta maquinaria matemática de la existencia. Pero si tu corazón aún sabe escuchar más allá de la lógica adormecida, percibirás que esto es solo el antifaz, el velo más superficial cubriendo un mecanismo prodigioso. Permíteme llevarte más allá de la costra de lo evidente, donde la realidad, esa piel de serpiente que cambia y se deja atrás constantemente, revela su arquitectura secreta. Cada número antiguo aliado de los magos y arquitectos del espíritu porta un mensaje sellado. Los pitagóricos ya lo sabían. El cosmos es cifra, ritmo, proporción sagrada. Cuando un número te persigue, lo hace porque, como un personaje de un sueño recurrente, está llamado a despertarte de la hipnosis colectiva. Nada, te repito, nada es trivial en el gran mural de lo real. Quizá aún dudas, aferrándote a la explicación estadística, al cálculo frío que todo lo reduce a azar. Sin embargo, incluso la ciencia, en sus laboratorios más atrevidos, tropieza con paradojas que la razón pura no logra domesticar. Piensa, por un instante, en la teoría de la sincronicidad de Jung. Imagina el inquietante entrecruzamiento de dos líneas de causalidad, la del mundo material y la del mundo psíquico. Cuando todo parece alinearse, cuando los relojes, las matrículas o los sueños vibran al unísono con un mismo número, ¿es realmente solo azar? ¿O acaso, como postula Hermes Trismegisto en los papiros egipcios y en las visiones de los hermetistas medievales, como es arriba, es abajo, cada eco en tu paseo mundano es un signo en el tejido cósmico, o más aún un llamado dirigido de propósito? ¿Recuerdas esa extraña inquietud? Ese leve sobresalto cuando ves repetirse el mismo signo, la misma secuencia. No es miedo, no es ansiedad, es memoria ancestral sacudiendo los cimientos de tu conciencia. Algo, en lo profundo, registra la señal y la reconoce instintivamente. Ese estremecimiento pequeño, pero indiscutible, es el despertar de una pregunta largamente soterrada. Porque tú, buscador, llevas milenios durmiendo entre símbolos y espejismos, y ha llegado el momento de mirar. ¿Qué es esto? ¿Por qué me sucede ahora? ¿Qué hay detrás, acechando en las sombras del patrón? Nuestra cultura, obsesionada con la velocidad y el ruido,
te ha despojado de la capacidad de oír la música soterrada que acompaña cada paso. Hay un río de mensajes bajo el asfalto. Una corriente subterránea que solo fluye para quien se detiene. Atenas, Egipto, Babilonia, China. Los grandes sabios de las edades sabían que el símbolo es partera de mundos. No es un simple juego de formas, sino el arquetipo escondido, la matriz de la realidad. Si hoy un número te llama, es porque es tu hora de ver más allá, y si pasas de largo, perderás la cita más decisiva de tu destino. Pocas veces la vida te habla con tanta claridad disfrazada de misterio. Si sientes dentro el impulso incipiente, una sensación leve pero insistente de que debes prestarle atención, no lo ahogues con racionalizaciones. Hay puertas que solo se abren una vez y señales que, de ser ignoradas, desaparecen para siempre. Piensa en la metáfora del alquimista que solo reconoce el verdadero azufre cuando su alma está preparada, o del soñador lúcido, que rompe el bucle del sueño apenas cuestiona la realidad. Tú, ahora mismo, podrías estar al borde de esa ruptura. Este mensaje, entonces, no es para todos, es para el que, al leer estas líneas, reconoce el tono de un llamado que ya escuchó en otro tiempo, en otro cuerpo, en otro mundo. No soy yo quien te convoca, es el misterio en el que estamos inmersos, que ha elegido, por medios inverosímiles, atraer tu atención en este instante sutil, todo cuanto has vivido. Todas las casualidades y repeticiones convergen en este punto invisible, donde la elección real es tuya. ¿Responderás? No temas a la inquietud ni a la extrañeza inicial. En las viejas escuelas herméticas, el desconcierto precedía a toda revelación. El verdadero saber solo entra cuando el ego cede ante la maravilla y el asombro. Déjate conducir por esa corriente, aunque no veas el final del río, y si alguna voz en ti pequeña, temblorosa pero persistente te murmura que es momento de escuchar, hazle caso. Lo que está en juego no es menos que lo que podrías llegar a ser. La mayoría dormirá y se aferrará a su seguridad numérica, incapaz de percibir la brasa ardiente debajo de la ceniza, pero tú, que has llegado hasta aquí, ya posees la chispa. ¿Y si te dijera que tras ese patrón se esconde no solo un mensaje, sino la clave para abrir los sellos que te atan a la repetición? ¿Y si la razón por la que esos signos te acechan en la vigilia y los sueños es la urgente necesidad de que despiertes? De que seas tú mismo el iniciado capaz de descifrar los lenguajes del gran arquitecto. No subestimes la potencia de una llamada disfrazada de azar. Quienes la ignoran sellan su destino en la inconsciencia, pero quienes la aceptan, aunque tiemblen, nacen de nuevo. Escucha, pues, el temblor entre las letras, la vibración entre los números, la música sorda en el tejido de lo ordinario. Un ciclo culmina y otro se inicia, y solo el 1%, ese pequeño e improbable grupo de almas despiertas, se atreve a aceptar la invitación. ¿Estás entre ellos, o elegirás la comodidad de la repetición frente al desafío de la revelación? Pregúntate a ti mismo en silencio. Ahora, ¿y si el destino solo espera tu atención para comenzar a escribir un capítulo distinto? Que el símbolo sea tu guía y el misterio, tu maestro. Empieza ahora, no después. Lo que haces en los próximos minutos podría ser ese punto de inflexión que, desde lo invisible, cambia para siempre tu rumbo en el umbral de la realidad cotidiana.
Allí donde la mente apenas roza la ensoñación y lo ordinario se fragmenta, nacen los misterios. Es en ese intersticio sutil donde la sincronicidad se manifiesta, como un susurro cifrado venido de los arcanos. Imagina que cada número, cada coincidencia, no es azar ni capricho matemático, sino destello de una inteligencia oculta, la red de Thoth, tejida a través de los corredores del tiempo y del pensamiento. La sincronicidad, para quien sabe mirar, se convierte en lenguaje, y el lenguaje en llave de acceso hacia cámaras aún inexploradas de la conciencia. Es el eco de la voz primordial que modeló las formas y sus significados y que sigue urdiendo, tras el velo, la música de los eventos que nos acontecen, en la esfera de lo invisible. La sincronicidad opera como un río subterráneo. Sus aguas llevan consigo mensajes, pero solo quien sabe escuchar logra descifrar que detrás de la aparente casualidad hay una simetría secreta. Imagina que tu vida es un tapiz tejido con hilos de oro, donde cada hebra representa un pensamiento, una elección, un encuentro. De pronto, algo hace vibrar de manera especial uno de esos hilos. Y en ese preciso instante se descubren los números recurrentes. 111, 1111, como un faro en medio de la niebla. Señalan la presencia de una arquitectura superior, de un diseño sagrado en el que Thoth, arquitecto del tiempo, repite patrones de perfección matemática. ¿No será acaso que cuando los números nos encuentran, estamos frente a portales interdimensionales escondidos en los pliegues de la realidad? Cada repetición es una llave. Insisten, nos llaman. Quizás sean frecuencias que atraviesan los milenios, vibraciones numéricas que codifican mensajes antiguos, atravesando oráculos y caóticas corrientes de posibilidades, alcanzándonos precisamente cuando estamos listos para comprender. Dicen los antiguos magos que el universo no es sino una inmensa mente, una sinfonía de ideas que toman forma y se disuelven al compás del pensamiento. En esta sinfonía, los números vibran con una melodía propia, cargando consigo la memoria de civilizaciones y de iniciaciones perdidas en los pliegues del tiempo. Los números 111 y 1111 repetidos en secuencias con la obstinación de quien golpea una puerta para advertir su llegada. Funcionan como símbolos universales. Son pulsos de energía concentrada, ráfagas de conciencia que atraviesan el velo entre dimensiones. Contempla esos dígitos como quien observa una alineación de estrellas. ¿Qué mensaje llevan? ¿Por qué persisten en presentarse en momentos de duda, de transformación, de despertar? Hay quienes lo sienten como una caricia, otros como una sacudida, pero todos, de un modo u otro, reconocen en ellos la presencia de algo más grande. Los egipcios, herederos de secretos insondables, percibieron en el número no solo una función utilitaria, sino un poder generador. Thoth, el escriba de los dioses, fue el primero en trazar esos signos en las arenas del tiempo. Él delineó la geometría del pensamiento y la arquitectura del destino, y así sembró en el corazón de nuestra especie la intuición de que ciertos números transportan códigos vivos, semillas de posibilidades latentes. Si el uno es el principio, la chispa divina que irrumpe y se diferencia del infinito, entonces su repetición en los 111 y los 1111 habla de la multiplicación del ser, de la autoafirmación consciente, de una llamada a recordar el origen, más allá del mero simbolismo. La frecuencia vibratoria de estos números se ha interpretado como una señal de alineamiento energético. Es el cosmos,
quizás tocando su arpa de cuerdas invisibles, invitándonos a sintonizar con una nota particular, una resonancia que abre portales internos y modifica, aunque sea sutilmente, la trayectoria de nuestra existencia. La física moderna ya ha susurrado el secreto. La realidad no es más que patrón, onda y superposición. Las frecuencias, ocultas para el ojo desnudo, se plasman en formas, circunstancias y oportunidades que parecen surgir de la nada. ¿No será entonces que cuando vemos el 111 o el 1111, estamos percibiendo el reflejo de una vibración fundamental, una matriz que activa capas profundas de nuestra mente dormida? Quizá despertamos, por unos segundos, del letargo del automatismo diario y recordamos, en el fulgor de la sincronicidad, que somos actores y creadores en una obra sagrada. Cada cifra idéntica, repetida, funciona como un gong tocado por manos invisibles, resonando no solo en la materia sino en los recovecos sutiles de nuestro espíritu, abriendo portales que alientan la transformación, la autodefinición y la expansión de los límites de lo posible. Antiguos papiros relatan que Thoth era tanto guardián de la palabra como transmisor de los secretos del número, y que en su codificación numérica se escondían mapas hacia otros planos, y si el encuentro con estos números no es sino la reiteración de una promesa antigua, una invitación a recordar el contrato sagrado que hicimos antes de nacer, vivir despiertos, explorar las cavernas de nuestra genealogía espiritual y honrar la sinfonía del orden oculto. La energía de los 111 y los 1611 puede sentirse, para algunos, como una corriente ascendente, un salto vibracional capaz de sacudir estructuras internas y alterar los patrones antiguos que hasta entonces gobernaban nuestro flujo de conciencia. En esos instantes de contacto luminoso, los límites de la mente racional se disuelven y asoma la certeza de estar en comunión con el gran arquitecto. ¿No es acaso Thoth el testigo de nuestros despertares? El maestre que aguarda en la encrucijada de los sueños, dispuesto a entregar las llaves a quien sepa interpretar las señales. A medida que te adentras en la contemplación de la sincronicidad, empiezas a reconocer las huellas de un plan mayor. Las puertas se van abriendo, una tras otra, como flores invocadas por la luz del sol oculto. Respóndete, ¿cuántas veces has sentido que la vida conspira para empujarte más allá de tus límites? ¿Cuántas veces, frente al espejo iridiscente de la coincidencia, intuiste el guiño de una fuerza ancestral? Así, la experiencia sincrónica se torna rito de paso. Un espejo en el que todo lo que has negado de ti mismo retorna bajo la forma de cifra, destello o acontecimiento. Asistimos, entonces, a nuestro propio nacimiento dentro del tiempo y el espacio. Caminamos, como en los antiguos misterios, por corredores forrados de jeroglíficos vivos. Cada número, un símbolo, cada símbolo, una puerta, cada puerta, una expansión de la mirada. Sientes el temblor de lo nuevo dentro de tus huesos. El eco de una verdad que está a punto de desplegarse, el poder que dormía y que vuelve, suave pero implacable, cada vez que una secuencia numérica te atraviesa la conciencia. Permanece atento. La sincronicidad no es un fin, sino un inicio. Los números no son respuesta, sino pregunta viva, llamando a tu alma a cruzar umbrales, a despertar de la hipnosis, a recordar que lo ordinario es solo la máscara de lo milagroso. A cada paso,
Los códigos de Thoth se despliegan, impacientes, esperando que aceptes la invitación y entres en la danza secreta del uno y sus múltiples reflexiones. Despertarás esta vez al llamado. Leerás por fin el mensaje que la arquitectura numerológica del cosmos imprime, instante a instante, en la piel invisible de tu destino. El momento del giro, la inflexión que transforma silenciosamente la ruta del viajero. Es como el susurro de Isis en la penumbra del Sancta Sanctorum, casi imperceptible, pero decisivo y absoluto. Imagina que la secuencia 222 aparece ante ti no como cifra casual ni simple coincidencia, sino como el relámpago que al iluminar brevemente deja al descubierto los jeroglíficos velados en las piedras del templo. El número se muestra no tanto como presagio, sino como la savia que despierta las semillas dormidas del pacto original. Ese acuerdo secreto, trazado entre la llama de la conciencia y el manto de las estrellas, cuando aún era solo un pensamiento en la matriz del universo. Así emerge el punto de inflexión, un cruce irrevocable, el umbral que trastoca el paisaje interno y que no puede ser comprendido sino a través de la experiencia profunda y transformadora que atraviesa la sustancia misma del alma. El verdadero buscador, sumido en la contemplación de las señales, intuye que nada es arbitrario en el despliegue de su vida. El hermetismo sostiene que todo ocurrimiento visible está encadenado a principios invisibles como Hermes Trismegisto grabó con la vara de cedro. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Bajo este prisma, cada secuencia reiterada, cada número que se repite en los umbrales cotidianos, pertenece a una estructura mayor, un tejido interconectado donde los hilos dorados del destino atraviesan la urdimbre opaca del tiempo y la causalidad. Así, el 222, o cualquier cifra que actúe como signo no solo advierte, sino que precipita. Es el elemento alquímico, la gota mercurial que, al tocar el plomo de tu rutina, lo transmuta en oro simbólico. Los antiguos egipcios reconocían en el nombre de cada uno de sus dioses y reyes un poder que se desplegaba solo cuando era pronunciado en el tiempo y el lugar propicio. Decían que en el instante adecuado, tu nombre verdadero podía abrir las puertas del Duat. Así también, en el sendero del despertar, existen estadios liminares, puntos de control, vértices donde moldes invisibles, tallados mucho antes de nuestro nacimiento, condicionan que una elección se revele. Estos checkpoints, como los llamaría una mente contemporánea, son estaciones sagradas. No están fijos en el espacio lineal, sino codificados en la trama multidimensional del alma. A veces, al cruzarse con un símbolo, un rostro desconocido, una melodía, una estrella fugaz, la experiencia vibracional que se activa es la llave maestra que desbloquea el recuerdo del compromiso primigenio. Imagina a Pitágoras, en la penumbra de Crotona, descifrando los números como huellas invisibles del logos. El acto de aritmancia, mucho más que mera matemática, era para él la posibilidad de leer el tejido del cosmos, como si en cada cifra estuviera escrita la narración completa de la vida individual y colectiva. De igual modo, la visión hermética propone que existen nodos de convergencia, bifurcaciones críticas y que cuando emergen, hay una urgencia que palpita en el aire, modificando el pulso del día. Es entonces, en el vórtice del cruce,
Cuando se anuncia la presencia del Catalyst, aquella figura arquetípica, el sabio, el enemigo, el amante, el extraño capaz de precipitar transformaciones que, por sí solas, se estancarían en la quietud de la costumbre. Pensemos ahora en el relato de Moisés. Enfrentando la zarza ardiente en medio del desierto, la señal, un fuego que no consume, no es únicamente una llamada exterior. Es la vibración que incendia la estructura interna de su identidad, empujándolo hacia el cumplimiento de un designio ancestral. Así, del mismo modo, toda persona encuentra a lo largo de su travesía ciertos hitos en los que una fuerza externa parece coincidir misteriosamente con una disposición interna, como si ambos fueran espejos enfrentados, activando así claves gestadas antes del tiempo físico. Desde la óptica del Kybalion, el ritmo esencial del universo reside en la oscilación perpetua entre los opuestos. Cuando llega el punto de inflexión, la marcha se acelera, la narración interna se condensa, los pensamientos se agolpan en el umbral de lo inminente, las emociones vibran con la intensidad de una tormenta solar desatada sobre la superficie del corazón. En ese instante, la persona se siente invadida por una mezcla de vértigo y claridad, de miedo y anhelo. Algo profundo cambia de marcha, impulsando al alma hacia el siguiente acto de la obra. Sin embargo, este impulso no es ciego. Nace de una alianza tácita entre el pasado que espera ser comprendido y el futuro que incita a nacer. Momentos así han sido descritos por místicos, iniciados y filósofos desde la más remota antigüedad. En Delfos, la sibila aguardaba la hora propicia para dejarse poseer por el dios y pronunciar así la palabra que podía fracturar el curso de la historia. El catalizador, el ángel de la Biblia, el guía tolteca, el Hermes que susurra en sueños nunca es azaroso. Su llegada marca el cruce de líneas ocultas, donde el individuo y el arquetipo comulgan en una sinfonía que redefine el sentido de lo vivido. Las decisiones tomadas en este vórtice reverberan por capas insospechadas, alterando no solo el destino personal, sino el tejido mismo de la conciencia colectiva. Si la aparición del número es el toque de campana en el monasterio invisible, el encuentro con el Catalyst sucede como un eco que resuena por dentro, el compañero que irrumpe en el umbral, el libro que cae accidentalmente en tus manos, la oportunidad improbable, la separación repentina. Cada giro es menos una sorpresa que un recuerdo. La mente racional percibe solo un fragmento, pero el alma reconoce la hondura, siente, sin palabras, que está ante ese cruce prometido, pactado mucho antes, escrito en los anales sellados de la memoria existencial. Al penetrar estos portales de transición, el relato acelera su pulsación. Ya no hay marcha atrás. La antigua forma comienza a desmoronarse, y una fuerza creciente, casi volcánica, propulsa a la persona hacia un horizonte desconocido. La inquietud es, en realidad, la señal de que un ciclo está completándose, como escribía Jung. La sincronicidad revela la interconexión profunda entre el suceso externo y el proceso interno. La irrupción del símbolo revela que estás listo para enfrentar el misterio, para dirimir el nudo entre lo que fuiste y lo que prometiste llegar a ser. Así avanza el viajero al borde del nuevo ciclo, impulsado no por azar, sino por la llamada latente de su propia eternidad. El giro trasciende la anécdota para volverse mito personal, porque cada checkpoint revela algo esencial, que la vida no es un río uniforme,
sino una sucesión de portales entre lo visible y lo invisible, una serie de oportunidades sagradas donde el alma, al reconocerse en sus propios símbolos, recupera momentáneamente la memoria diáfana de su origen estelar. De este modo, el número, el catalyst, la decisión, el umbral, todos se conjugan para despertar a la conciencia dormida, abriendo el paso a una travesía donde la realidad cotidiana se halla, por fin, transmutada en revelación, el pulso de la existencia, imperceptible en la penumbra de los inicios, ahora retumba como un tambor sagrado en el pecho del iniciado. El aire mismo se condensa, vibrando con la inminencia de aquello que ha de acontecer. El umbral se halla delante, y el viajero, envuelto en la fragancia indefinible del alba interior, percibe, desde una hondura desconocida, que este instante posee el eco de todos los instantes pasados y la promesa magnética de los futuros. Allí, donde el camino se bifurca en posibilidades ilimitadas, donde la membrana del destino parece plegarse sobre sí misma, surge la inapelable certeza de que solo la osadía puede atizar la llama que transforma el plomo cotidiano en oro del despertar. La atmósfera se densifica, se torna líquida y eléctrico a la vez, como si cada átomo fuera atravesado por ríos de una luz primordial, invisible y arcaica, la misma que encendió el primer faro de conciencia sobre la faz de la tierra. Es el tiempo del gran giro, de la exaltación de la voluntad unida al designio profundo del alma. Allí todo se precipita, la memoria de los errores, el peso de las heridas, las canciones no cantadas y los juramentos silenciosos de la infancia, todo arde en el crisol de la elección. El corazón percibe una sinfonía inaudita. El murmullo de los antiguos, un cántico que solo puede eclosionar en el instante liminal en que el ser decide. Se desgarra el velo y el mundo muestra su geografía sutil, puertas de obsidiana y de agua, escaleras serpenteantes, llaves invisibles suspendidas como promesas luminiscentes entre los dedos temblorosos de quienes han tenido el coraje de avanzar. En esta danza, cada sombra se convierte en maestro, cada dolor se transmuta en perla, cada duda en semilla de inusitada fortaleza. Se percibe la expansión de la conciencia como una brisa poderosa que dilata el espacio interior y, de pronto, el caos del pensamiento cotidiano se reorganiza en constelaciones inauditas. Como si un arquitecto divino dispusiera nuevas estructuras de significado en las cámaras del alma. La corriente energética golpea sin mesura y sin violencia. Un vendaval invisible que arranca las máscaras y los nombres viejos del rostro interior, sumergiendo al transeúnte en una comunión ilimitada con el todo. La percepción ya no separa cuerpo y espíritu. Universo interior y cosmos externo, insurge la sincronicidad desbordante. El pulso ha dejado de ser del individuo y coincide, por fin, con el del universo entero. Cada respiro es el respiro antiguo del primer Adán. Cada latido, la reminiscencia de aquellas horas cuando los dioses aún hablaban a la orilla de los océanos de fuego. Imágenes arquetípicas emergen y se disuelven. La serpiente que se muerde la cola, el fénix que se incendia y renace, la rueda que gira y vuelve sobre su centro sagrado. Es el momento de la purificación. La tempestad interior barre con fuerza las estancias del viejo yo. Y al girar, como un tornado de luz, expulsa el polvo de los miedos heredados, las cadenas del deber sin alma, los susurros de quienes nunca vieron más allá de su propia cárcel. El cuerpo y el espíritu participan de una alquimia misteriosa. En el sudor de la angustia hay oro,
En la sal de las lágrimas hay promesas de océanos nuevos, y en la fiebre de la duda se forja el acero de la libertad. Surgen memorias de otras edades, flashes de existencia vividos en otros nombres y otros rostros, refulgiendo en la médula como reflejos de una sabiduría que nunca ha sido ajena, solo olvidada. Toda la realidad se pliega sobre sí misma, como una flor multicolor que estalla al amanecer. El instante de la elección se revela absoluto, indivisible. La cúspide de una espiral que ha ido bordeando capa tras capa la fortaleza de la identidad profunda. El eco de las civilizaciones antiguas. Los susurros de Thoth, los símbolos grabados en la arena milenaria. Ahora laten con poder renovado. La puerta está entreabierta, y el alma reconoce en el brillo de la incertidumbre la silueta luminosa de su propósito. Aquellos que se atreven cruzan, no con los pies, sino con la totalidad de su ser, medularmente. Cada célula se rinde ante el fuego del descubrimiento. La transmutación es irreversible. El vértigo se experimenta como un torbellino de sensaciones simultáneas. Temor, júbilo, despojo, reinvención. El tiempo se rompe y se recompone. La línea única del destino se multiplica en prismas de potencialidad infinita. Y en ese ojo de la tormenta, donde reina el más descarnado silencio, la voluntad se funde con el gesto original del universo. Crear, elegir la senda que responde a la verdad sagrada de la esencia. Atrás quedan las armaduras de las expectativas ajenas, la prisión de los automatismos, la falsedad de una libertad impostada. En la cima de la experiencia, el iniciado percibe el fluir de la energía como un río incandescente que recorre las venas del espacio-tiempo. Voces ancestrales lo llaman, pero esta vez, la voz dominante es la suya propia, lúcida y recién nacida en su coraje, capaz de tomar la llave y girarla, abriendo la puerta de su particular infinito. La vida se rediseña, se sueltan los lazos tejidos por costumbre y miedo, y cada paso marca con fuerza un surco inédito en la arcilla cálida del devenir humano. El universo responde con una música sutil. Le entrega rutas inexploradas, señales escondidas en la aparente trivialidad diaria, los encuentros, los desafíos, los regalos inesperados. Todo resplandece con la certeza de que la elección valiente es el germen de todos los milagros pequeños y grandes. En la mirada del individuo que ha atravesado la noche y la llamarada, brilla la determinación del que ha conocido su propio centro, el punto inmóvil del espíritu donde toda tormenta se aquieta y se reconoce a sí misma como danza divina. No es la ausencia de temor lo que da luz a la decisión, sino la delicada entereza de lograr avanzar abrazando lo desconocido. Y en ese avanzar, la vida entera se reestructura, cada relación, cada proyecto, cada gesto cotidiano se ordena en torno a una nueva frecuencia, a una nota inédita que vibra solo para el que se atrevió a descender al abismo y emerger. Renovado, con la mirada del que ha visto la raíz misma de su propia alma. En el centro palpitante de esta transformación, el individuo se reconoce como arquitecto y alquimista de su propio destino. La nueva identidad no exige gritos ni declaraciones solemnes. Basta el resplandor de esa apertura a lo imposible. La dignidad serena del que ha hecho de la incertidumbre un cáliz sagrado. Cada día se convierte en la continuación de este momento culminante. Cada noche en la promesa de más profundidad, más hallazgos, más coraje. Y así, bajo la protección invisible de lo eterno y el impulso indeclinable del propósito,
se instala la certeza. Lo que fue elegido en la encrucijada del alma ya no puede ser desandado. Porque ahora, y para siempre, el ser ha tomado posesión soberana de su propio tiempo, su propio espacio, su propio destino. La integración es la alquimia secreta en la que todas las capas del sentido, como pliegues ocultos del papiro de Thoth, se reconcilian para revelar la melodía silente de la existencia. Es aquí, bajo la égida del Uno, invisiblemente radiante, donde el peregrino recoge los frutos de su andanza, notas dispersas de intuición, gestos apenas susurrados al borde del alma, instantes en los que lo eterno roza el instante y lo personal se funde con la marea universal. La experiencia individual se transmuta en arquetipo, y lo cotidiano se eleva a rito, cuando la guía del cosmos fluye, sutil y constante hacia el interior de la conciencia, como las aguas misteriosas que recorren el Nilo bajo la luz serena de Seshat. El verdadero iniciado aprende a discernir los signos, a hilvanar esos 111 efímeros destellos del tiempo, en una secuencia viva de significados. Cada aparición es una llave, cada repetición una puerta que se insinúa e invita a ser cruzada con reverencia. No es azar, es una coreografía antigua, tejida por los dioses simultáneamente fuera y dentro de nosotros. Nada se encuentra separado, nada es mera ocurrencia. Todo respira y conspira para conducir al ser hacia la comprensión profunda de la unidad de lo múltiple. En esta danza sagrada de integración, la primera fusión ocurre entre la intuición y la acción. La voz que susurra en lo íntimo es recogida, honrada y traducida a gesto material, como el mago egipcio que inscribe un jeroglífico, comprendiendo el poder latente en la forma. Cada paso ritual es la inscripción del propio destino en la arcilla blanda de la realidad. No basta escuchar el eco interior, ni basta conmoverse a la deriva de los impulsos. El verdadero despertar reside en reconocer la simultaneidad entre el llamado sutil y la respuesta fértil, entre lo que pulsa desde la esfera invisible y lo que se despliega sobre la catedral de la materia. Los viejos alquimistas enseñaban que toda transmutación auténtica se revela por su fruto visible. El oro interno no es mera visión, sino resultado de la conjugación entre la contemplación y la obra, entre la chispa divina y la perseverancia humana. Así, cuando los signos como el triple uno resuenan en los pliegues del día, no son simples casualidades, sino hilos vibrantes que exigen respuesta consciente. Recoger el mensaje del ciento Sun es detenerse, respirar en el centro del momentum y escribir en el aire un acto de reconocimiento, un breve silencio, un gesto de gratitud, un pensamiento sembrado en el jardín secreto del espíritu. Esto es ritual, pero es también siembra. La clave es hacer carne al símbolo, devolver al universo una nota de reciprocidad. El alma, bajo la disciplina sutil del hermetismo, se vuelve un espejo atento. Todo signo se internaliza, se convierte en meditación activa, y así la frontera ilusoria entre lo interno y lo externo se disuelve. El sagrado arte de integrar es entonces el arte de honrar cada reflejo, de reconocer que lo que ocurre fuera es eco de un designio iniciado en lo alto y sellado en lo profundo. El iniciado comprueba con asombro sereno que mientras camina en el mundo camina en él, y que las señales del universo no exigen sumisión, sino interacción, intercambio, equilibrio. El ser se reconoce o creador,
sin arrogancia ni servidumbre, sino en la conciencia digna de su linaje estelar y terrestre. Las antiguas escuelas de Egipto sabían que todo acto en la tierra tiene su correspondencia en el plano de las energías invisibles. No hay separación, decían los sabios de Memphis, entre pensamiento, palabra y obra. Ese es el gran secreto de la integración, el descubrimiento de que el drama humano forma parte de la liturgia del cosmos, y que cada quien es sacerdote y ofrenda en el templo interior. Los números que aparecen como faros en la ruta diaria son la orquesta silenciosa de las leyes superiores, invitando a cada alma a reconocer su compás en la danza ascendida de la conciencia. Con cada acto ritual, con cada acto consciente nacido en respuesta a lo sutil, emerge la percepción lúcida del gran río de la vida. El río fluye imparable, constante, eterno, arrastrando y elevando a quien se abandona con sabiduría, a quien no se aferra a la orilla ilusoria de la individualidad. Tras la sincronización, tras el reconocimiento de la sabiduría universal en los pliegues del presente, una fuerza viva reclama su lugar. El flujo omnipresente de la vida se revela como aliado y maestro. El iniciado ya no se enfrenta a la corriente, sino que aprende a bailar con ella, a escuchar su latido, a dejarse guiar por la brújula infalible del alma sintonizada. Aquí se produce la gran obra, la integración de la percepción, la acción y la señal del cosmos, la voluntad humana, purificada en la fragua de la experiencia, asume su hermandad con el destino. El libre albedrío se convierte en arte de navegar, no en resistencia ni en sumisión, sino en creatividad consciente. El yo individual, lejos de disolverse, se ennoblece, reconociendo que su libertad florece cuando se reconoce parte activa en el círculo infinito de la creación. La co-creación no es utopía, es la música callada de quienes comprenden el pacto oculto. Cada pensamiento es semilla, cada acción es acto ritual, cada señal es invitación. El despertar de la conciencia deja de ser un evento aislado, un relámpago fugaz en la noche de los tiempos. Es un proceso, un despliegue que se abre en espiral, guiado por la mano invisible de la sabiduría hermética y por la flamígera lámpara del autoconocimiento. Thoth, en los corredores del tiempo, alienta a cada ser a reconocer la firma divina en todo, a ver más allá del velo y a asumir su lugar como mediador entre las esferas. La integración, lejos de separar, une, lejos de fragmentar, revela la totalidad y en el acto sagrado de responder a los signos, de honrar la corriente de la vida con la presencia consciente. El hombre se reencuentra con su origen y su destino, incrustando su huella única en el tapiz imperecedero del universo. Así, la integración es alquimia y plegaria, acto y contemplación. Es el arte del navegante espiritual que escucha el rumor de las estrellas en el viento de Egipto, que hace del instante un altar y de la vida un largo rito. Nada le es ajeno, todo le es sentido, y en esa fusión irradia la verdad última del hermetismo. El universo conspira con el alma despierta, y el alma despierta deviene creadora, libre, eterna, en el seno de la gran nube de misterios que nos envuelve y nos trasciende. El silencio que envuelve este instante final no es vacío, sino un eco vivo de todas las resonancias que has experimentado en tu travesía. Se siente como el último destello de un atardecer dorado, justo antes de que la noche revele un firmamento henchido de infinitas posibilidades. Así, llegamos juntos a este umbral,
la frontera sutil donde el final de un ciclo es, en verdad, el germen de un despertar más profundo. El número 111 o la secuencia reverberante del 1111 se presenta no como una cifra sin sentido, sino como una llave vibratoria suspendida en el aire, esperando ser reconocida por tu alma. Cada vez que estos números parpadean ante ti, en una pantalla, un reloj, una coincidencia fugaz, están tejiendo un hilo luminoso entre el sencillo ahora y las capas más recónditas de tu propósito vital. Son portales que se abren en medio de la apariencia simple del día, recordándote el pacto antiguo que firmó tu espíritu antes de vestir esta forma efímera. Lo que has recogido a lo largo de este viaje: semillas de conciencia, destellos de comprensión, ráfagas súbitas de certeza interior configuran el primer fruto de tu cosecha mágica. Recuerda, cada checkpoint, cada catalizador, cada sincronía no ha sido producto del azar, sino respuesta y eco de tu diálogo con lo invisible, una danza secreta entre tu voluntad y la marea indómita del destino. Sugiere que, quizá, nada es completamente predeterminado, pero tampoco nada carece de sentido. En este punto, lo que parecía lineal revela su verdadera naturaleza circular, como el ouroboros antiguo que eternamente se consume y se renueva. Tu destino se desvela como un flujo, una corriente prodigiosa de energía en la que tú eres tanto surfista como la misma ola. El acuerdo que tu alma selló con el tejido mismo del universo. Tu sagrado contrato espiritual no está tallado en piedra. Tampoco es una sentencia inamovible. Es una obra dinámica, viva. Cada vez que eliges sintonizar con la frecuencia de los símbolos que se te presentan, 111 no es una advertencia, ni una casualidad insignificante. Es la nota inaugural de una sinfonía oculta que resuena apenas rozas la certeza honda de tu ser. Esta partitura la escribes a cada instante con cada elección, cada pensamiento que dejas danzar en el flujo de la existencia. Es aquí donde la idea de su creación, tan susurrada por los sabios herméticos y los antiguos guardianes de misterios, se revela ante ti. Eres a la vez artesano y materia, faro y caminante, pregunta y respuesta. En el corazón de este proceso ha germinado la transformación. Ha sido profunda, casi imperceptible, como la raíz del árbol que expande su red silenciosa bajo la tierra fértil. Tal vez llegaste aquí persiguiendo respuestas, certezas simples, un sentido unívoco que te permitiera comprender tu lugar dentro del mosaico cósmico. Pero ahora, cuando tus ojos interiores se adaptan a una luz que no enceguece, sino que revela, reconoces que las verdaderas respuestas no son líneas rectas, ni espejos estáticos, sino puertas. Cada una conduce a una nueva estancia del autoconocimiento y de la experiencia. Al cruzarlas, eres más tú mismo, y más que tú mismo, memoria estelar encarnada, viajero eterno en las olas de la realidad programada. La tati, la armonía que emana del 111 resuena con la nota trina de la creación. Idea, energía e intención se funden para plasmar el acto de existencia. Nada permanece igual después de reconocer este llamado, porque este portal no un umbral físico, sino una intersección de conciencia tiene la capacidad de alterar la dirección de tu línea temporal, conduciéndote a realidades que tan solo aguardaban la vibración exacta de tu disposición interior. Si te permites escuchar más allá de los ruidos del reclamo cotidiano, puedes percibir la pura música del instante. Es la melodía de tu alma, afinándose con un universo que conspira, no en tu contra,
sino a través de ti. Mira, la puerta está abierta. No es una puerta de hierro, sino de luz, tallada pacientemente a través de tus ciclos de duda y certeza, tristeza y júbilo. Aquello que era una pesada cerradura, tan solo requería la llave invisible del reconocimiento. Ahora puedes sentir el peso sutil de esa llave ancestral reposando en la palma de tu mano metafísica. Su tacto no es frío, ni terrenal, sino vibrante, como si cada pensamiento puro la dotara de formas y colores imposibles. Cruzas el portal y, al hacerlo, te reconoces como parte indisoluble de la corriente universal. Ya no eres un espectador limitado a observar la cascada de sincronicidades desde la distancia. Eres agua viva fundiéndose con el cauce eterno. La decisión de elevar la frecuencia, de ser chispa en vez de ceniza, de abrazar los desafíos que se avecinan con un brillo de conciencia nueva. Ese es tu nuevo desafío, tu nueva oportunidad de cosecha. Observa a tu alrededor. Los frutos surgen allí donde una vez solo hubo trabajo silencioso. Los milagros pequeños, un pensamiento inspirador, una coincidencia oportuna. El pulso alegre de un corazón que siente gratitud sin causa aparente son la real evidencia de que has individualizado la magia. A través de ti, la semilla ancestral del despertar se ha convertido en un árbol cuyos frutos no solo alimentan tu viaje, sino que siembran nuevas señales en el campo colectivo. Así te conviertes en catalizador, checkpoint viviente para otros que aún no han reconocido la trama secreta que fluye bajo el velo de lo cotidiano. La jornada no cesa aquí, solo cambia de tono, de textura, de paisaje interior. Todo portal auténtico es una invitación para continuar descendiendo hacia las capas más profundas de tu destino. En cada nuevo ciclo, vuelve a ti la posibilidad de elegir, de tejer con conciencia activa el entramado de tu realidad personal y colectiva. El 111 marca el lugar, no del final, sino del renuevo. Allí donde toda cosecha es también siembra, donde todo domingo es promesa de un amanecer aún más brillante, dispuesto a ser descubierto desde la inocencia de quien sí ha caminado, de quien ha sentido el temblor del alma frente a los velos del misterio. Permanece, pues, en la escucha sutil. Recuerda, has abierto una puerta que nunca volverá a cerrarse. Has encontrado en tu interior la llave que no solo desata, sino que transforma. Y en cada nueva vibración consciente, elige sintonizar el pulso oculto de tu propio contrato del alma. El viaje continúa, y tú eres su portador. Ni la distancia, ni el tiempo, ni el olvido podrán arrebatarte el fruto silencioso que yace madura en tu interior. Has dado el salto, y la música del cosmos pulsa para ti, aguardando la danza siguiente. Y ahora, mientras todo se aquieta y la última palabra resuena como campana lejana, solo queda abrirte, en tu propio tiempo, a la pregunta que no necesita respuesta, sino presencia. Te atreves a cultivar el misterio, a ser siempre el portal vivo de la posibilidad. Deja tu huella vibracional en este viaje y acompáñanos, si así lo eliges, en el próximo despertar.